Un viejo amigo mío en línea y yo nos pusimos a hablar hace un rato, y surgió un tema de su antiguo sitio web. Pasó a llamarse Crepitoys, y salió entre 2007 y 2009, lo que permitía a los usuarios enviar historias e imágenes de, bueno, cosas para niños realmente espeluznantes. Fui moderador en el tablero de mensajes que era su mayor enfoque. El tráfico, como el interés de mi amigo disminuyó y él siguió adelante, pero no antes de hacer una copia de seguridad de las miles de publicaciones en su computadora. Este era un software de foro gratuito antiguo y de mala calidad, y las publicaciones de los usuarios solo se registraban por dirección IP, por lo que los nombres con respecto a sus publicaciones se han perdido, aparte del nuestro. Me envió una copia de las copias de seguridad y las estoy revisando. Por mucho que me canse la vista después de un tiempo, es solo fuente de base de datos. Una historia en particular, que recordaba vagamente, se destacó por una razón que explicaré al final. Evidentemente, el cartel original se apoderó de los escritos personales de alguien, o simplemente los envió desde otra fuente. Sin entrar en más detalles, aquí tienes el post, todo arreglado. Mi terapeuta me pidió que comenzara a escribir un diario, o tal vez un recuerdo de eventos pasados. Lo que pensara que era mejor. Hace unos años hubiera pensado que escribir mis sentimientos y pensamientos no tenía sentido, como lo sería ver a un terapeuta en primer lugar. Pensé que podía manejar las cosas por mi cuenta, ya sabes, haciendo el acto de macho de no pedir ayuda externa. Supongo que las cosas cambiaron cuando vi a un viejo amigo hace un mes, y todas las explicaciones y excusas que se me ocurrieron y que convertí en mi realidad personal fueron arrojadas por la ventana. Hubo una sensación de reivindicación después de que me fui de la casa de ese amigo, pero con ese vino una temida verdad. Nunca le conté esta historia a nadie fuera de mis amigos de la infancia y a través de mis relatos a la policía local, que me hizo repetirla una y otra vez. Pero solo uno de nosotros estaba realmente allí cuando sucedió, el único que realmente lo vio. Nunca me han gustado hablar de mí mismo, pero el Dr. Strauss dijo que hacerlo sería catártico, una liberación más que necesaria que debía tener para tener alguna posibilidad de seguir progresando. Antes de comenzar mis sesiones, nunca me hubiera molestado. Fue solo recientemente que junté las cosas y acepté los hechos de ese día. Fue hace 15 años, a finales del verano del 1998. Me acababa de graduar de la escuela secundaria y me alegraba salir de ese infierno, al igual que algunos de mis otros amigos. No todos íbamos en la misma escuela, ni estábamos en el mismo grado, pero vivíamos en el mismo barrio. Era un lugar bastante agradable, no lejos de los puertos de agua y los puertos de Pensacola, Florida, una ciudad escondida al noroeste del estado, junto al lado de las fronteras de Alabama y Georgia. Como se pueden imaginar, el verano fue caluroso y bochornoso, y la ciudad no tenía muchas atracciones para los niños, así que pasamos mucho tiempo jugando videojuegos o saliendo a buscar algo que hacer, a menudo inventando deportes o cosas estúpidas, juegos brutales. Éramos un grupo de 6 niños cuando nos reunimos todos. Nuestros padres se conocían en su mayor parte y, a pesar de algunas rivalidades y algunas peleas entre nosotros a lo largo de los años, nos llevamos bastante bien. Todos crecimos a una milla de distancia el uno del otro. No quiero decir mucho sobre ellos porque todos nos hemos separado a lo largo de los años, y no sé a dónde hemos terminado, o cómo hemos lidiado con lo que pasó. Lo último que querría hacer es que esa historia se hiciera pública y se volviera grande o algo así. Y luego algún reportero saldría a buscarnos y abriría viejas heridas que algunos de nosotros ya podríamos haber sanado. De todos modos, aquí están sus nombres y algunas descripciones demasiado generalizadas de sus personalidades. Solo, por favor, recuerda que estas eran personas reales, no personajes de dibujos animados. Cuando cualquier imbécil se apodere de este diario y decida hacer una película para televisión. Supongo que me he vuelto un poco paranoico con los años. Primero estoy yo, Justin. Descubrirás lo suficiente sobre mí a través de esta historia, así que no me molestaré en compartir nada sobre mí. Brian era el único chico negro de nuestro grupo y siempre fue bastante tranquilo.
Simplemente nos seguía a todas partes sin vacilar. No conocí bien a sus padres, pero debieron haberlo criado en algo apropiado. Las pocas veces que salíamos para ser pequeños bastardos adolescentes, él siempre nos vigilaba. Nunca derribaba botes de basura ni destrozaba nada. No es que nada de eso fuera idea mía. No. Esos pedos cerebrales que matan el aburrimiento fueron estrictamente externalizados por Devin. Parecía un matón, pero en realidad nunca fue malo con nadie. Por muy mandón que pudiera ser, era él el más grande del grupo, pero no terriblemente obeso. Creo que debió haber tenido TDAH mientras crecía y siempre se metía en problemas, a menudo arrastrándonos con él. Gilbert, juro por Dios que ese era su nombre, y sí, recibió muchas críticas por eso. Él era el nerd, el único niño con anteojos. Era condenadamente inteligente, pero demasiado técnico para su edad. Es un milagro que ninguno de los otros lo haya golpeado después de que terminó de escuchar una de nuestras conversaciones y luego intervino algunos hechos con una mucosidad seguida de un dedo índice levantado y un molesto "en realidad". Pero de nuevo, fue inteligente y creativo, y podría inventar algunos buenos chistes sobre la marcha gracias a eso. Luego tenemos a los mellizos, Peter y Nick. No son nombres muy interesantes, pero al menos sus padres decidieron no ser idiotas y darles algo lindo y estúpido como Bobby y Robbie. Solo se parecían un poco, y Peter siempre fue una pulgada más alto que su hermano. Ambos tenían el cabello rubio sucio y ojos azules a juego, pero ahí terminaban las similitudes. Peter era energético y le gustaban los deportes, y era un poco bocazas. Nick era bastante callado y nunca pareció ser muy bueno en nada de lo que probamos, aparte de los videojuegos. Podría patearnos el trasero colectivo en casi cualquier género. Siempre fui un jugador casual, prefería pasar mi tiempo al aire libre y solo alquilar juegos de la biblioteca de video cercana. Ahora ya no hay nada, pero tenía varios sistemas. Uno de nosotros estaba suscrito a varias revistas de juegos. Nick era típicamente el niño que nos presentaba el último título de moda. Desde el día que salió, y todos fuimos a la casa de los gemelos a jugarlo, todos habíamos sido adictos durante el último año a GoldenEye para Nintendo 64. Era una mierda realmente caliente en ese entonces, la comidilla de los chicos de la clase cada vez que surgió el tema de los videojuegos. Jugarlo automáticamente te hizo genial. El juego provocó muchas fiestas de pijamas nocturnas que a veces duraban hasta la primera luz de la mañana en el verano. Algunas otras cosas, por supuesto, principalmente Mortal Kombat y Mario Kart, pero el juego de disparos épico de James Bond fue la joya de la corona. Los juegos de 4 jugadores eran increíbles, 10 minutos disparándose en la cara y explotando con minas y lanzacohetes. Los 2 jugadores con la puntuación más baja intercambiarían con los 2 espectadores del juego anterior, y aquellos que se esperaban una ronda generalmente buscaban refrescos y bocadillos. Eran buenos tiempos para nosotros y compartir el juego juntos puso algunos pensamientos ingeniosos en mi mente para un juego propio. Todavía teníamos que hacer algo durante las horas del día que preferíamos pasar afuera. Después de descartar la idea de un shooter en primera persona en la vida real, rápidamente se nos ocurrió la idea de un juego llamado simplemente Guns. El nombre realmente mostró cuán creativos podríamos ser. Comenzó como un juego avanzado de escondite. Después de algunas rondas de todos contra todos, descubrimos que dividirnos en 2 o a veces incluso en 3 equipos era más divertido. Esto suena un poco tonto, lo sé, pero en los orígenes del juego nos hacían correr, escondernos y preparar las emboscadas a lo largo de las 3 cuadras principales del vecindario. El objetivo era acercarse sigilosamente a alguien, señalar con la mano en forma de pistola y gritar "Bang", antes de que otro tipo pudiera reaccionar. Luego estaba muerto y tuvo que ir a la zona de Kia. A veces, sin embargo, los capturábamos entre comillas y le pedíamos que se volviera contra su equipo. Entrar en el interior estaba en contra de las reglas, al igual que entrar en la propiedad de cualquier otra persona que no fuera de nuestro propio patio. Aún así, el vecindario proporcionó un paisaje divertido. Coches, vallas, árboles y arbustos se convirtieron en barricadas. A veces, incluso trepábamos a las ramas para escondernos, esperando a que nuestra presa se acerque, ya que podrías contrastar un golpe distante como si fallara. Cuanto más cerca puedas disparar, más probable es que el otro niño admita su muerte, y esconderse era tan importante como escabullirse. La parte trasera de la camioneta del papá de Brian era un lugar particularmente bueno para esconderse. Muchas vidas se cobraron en su camino de entrada.
Para mantener las cosas frescas, el juego evolucionó rápidamente. Pronto se utilizaron walkie-talkies para permitir que los equipos se separaran y se mantuvieran comunicados entre sí. Inventamos más armas ficticias que simplemente pistolas de mano, como el rifle de brazo largo alcance y la ametralladora invisible de fuego rápido. Pero nos dimos cuenta de lo ridículo que empezaba a parecer, especialmente para los corredores o paseadores de perros, los civiles, entre comillas, con lo que compartíamos el vecindario. Así que empezamos a probar otras armas, pero ninguna funcionaba tan bien como nuestras sencillas armas fantasma. Las pistolas de agua eran agradables en los días calurosos y una vez probamos los globos de agua como granadas. Si te golpeaba, estabas muerto. Pero el alcance era, por supuesto, pobre. Y si te olvidaste de bombearlo, terminarías con un pequeño y triste goteo de agua que no podría alcanzar tu objetivo, después de lo cual te rociarían de vuelta en medio de una o dos risas. Sin embargo, fue genial encontrar fuentes de agua alrededor de los bloques para recargar alijos de munición. La única vez que probamos las pistolas Nerf terminó en un rotundo fracaso. No solo su alcance también era pobre, sino que perdimos la mitad de los dardos que disparamos. Al igual que las pistolas de agua, estos eran juguetes destinados a correr como un idiota en el patio trasero. Eso no era lo que queríamos. Nos gustó la emoción de la caza, el juego en equipo, las emboscadas, las traiciones, la aplastante derrota, la estrategia. Tuvimos que perfeccionar nuestro juego de alguna manera con algo mejor. Debo mencionar que Nick y yo habíamos tomado todo el asunto un poco más serio que los demás. Si tener a Hilbert en tu equipo te dio una estratega, Devin te proporcionó un berserker intrépido, Brian un soldado paciente que podía esconderse durante largos periodos de tiempo y Peter tu gruñido experto en oficios, entonces Nick y yo, que éramos promedio, en el mejor de los casos, quería un papel diferente. Éramos los maestros del juego, establecimos las reglas y comenzamos a trazar niveles completos dentro del vecindario, completos con límites. Algunas veces incluso escondimos pequeñas banderas alrededor que, si las sostenías, te otorgaban poderes como una segunda vida o 10 segundos de invencibilidad, una vez que las sostenías y las declarabas, permitiendo que alguien pasase ileso del fuego enemigo. Las armas llenaron gran parte de nuestro verano. Era como si fuéramos programadores y probáramos betas de un juego de realidad virtual, pero todavía carecía de un sólido conjunto de armamentos. No necesitábamos ser demasiado técnicos e introducir cosas como tener que recargar, pero si queríamos algo que tuviera un alcance largo y preciso, que no solo sacara a relucir nuestras verdaderas habilidades individuales, sino que también nos librara de la pérdida de tiempo de no me golpeaste, argumentos resultantes de disparos invisibles de bang, balas. El día de mi cumpleaños hicimos una reserva para el Fun Center, donde a veces jugaba al minigolf con mis padres. Era un lugar genial con máquinas recreativas, premios e incluso una pista de karts. Creo que muchos niños crecieron cerca y frecuentaron lugares similares. La última vez que estuve allí me di cuenta de que tenían una arena de etiquetas láser. Eso era algo que teníamos que intentar. También había investigado el paintball en este punto, pero pensé que éramos un poco jóvenes para eso, y no me gustaba la idea de tener que estar solos en bosques aburridos para jugar, o ponerme todo ese equipo. También temía el dolor que vendría de ser golpeado, aunque estoy seguro de que mi estúpido miedo infantil fue exagerado, por supuesto. Además de eso, había que pagar para jugar. Nos gustaba la idea de jugar todo el tiempo cuando quisiéramos en nuestro vecindario, a pesar de lo horrible que era nuestro equipo. Pero pensé que valía la pena probar los laser tags, y no eran tan costosos. Salí decepcionado de nuestra sesión de 15 minutos. No fue terrible de ninguna manera, pero esperaba mucho más. La arena cubierta estaba hecha de fuertes de madera contrachapada y estaba iluminada con luces negras y calcomanías de estrellas brillantes. La música techno a un volumen detestable realmente eliminó el elemento de estrategia, ya que no podíamos escucharnos hablar y mucho menos escuchar los pasos de nuestros enemigos en la pequeña arena. Aún así, me introdujo a las pistolas láser. Las pocas veces que alguien logró anotar un hit, su chaleco se iluminó y zumbó con fuerza. Las alarmas incluso emitían sonidos realistas y se sentían, reales en nuestras manos adolescentes. Es posible que hayamos pasado la mayor parte de nuestro tiempo en la cámara corriendo como idiotas tratando de aprender a jugar, pero mi corazón todavía latía con fuerza durante todo el juego. Lo que fue más asombroso fue cuán precisas eran esas cosas.
y la idea misma de disparar una luz invisible a un objetivo al otro lado de la habitación y golpearlos al instante y con seguridad, esto fue alucinante y genial para nosotros. Ahora sería un buen momento para enfatizar que ninguno de nosotros estaba loco por las armas. No creo que ninguno de nuestros padres tuviera ninguno. Y de nosotros 6, solo Gilbert, un tanto irónico, supongo que se podría llamar así, se unió al ejército, aunque no creo que fuera en una posición en la que realmente tuviera que sostener un arma. Fue solo una fase para nosotros, otra cosa genial, que habría seguido un curso con el tiempo. Independientemente de las armas largas que pudieran haber satisfecho nuestras necesidades, sabíamos que siempre sería divertido mientras durara. Yo era hijo único, los otros chicos tenían al menos un hermano, y eso significaba que dependía de mis amigos para el contacto humano y mis padres me mimaban, especialmente papá. Yo no era una pequeña herramienta necesitada que tenía que tener lo más nuevo y mucho. Podía contenerme, pero siempre parecía que cuando llegaba el momento en que pedía algo mi papá me lo daba en espadas, como si ningún gasto fuera demasiado grande y él siempre estaba ansioso por complacer. Quería mi propio juego de pistolas láser para sorprender a los muchachos, entonces, un viernes por la noche nos dirigimos a Target para ver qué podíamos encontrar. Me tomó un poco mirar en su gran sección de juguetes antiguos, ya que no estaba seguro de en qué pasillo estarían las armas, pero efectivamente, tenía lo que estaba buscando en stock. En los estantes de la pared trasera, más allá del pasillo con Micro Machines, echo de menos esas cosas ya que solía coleccionarlas, había una caja de colores brillante con algunos niños estúpidamente felices en ella. Uno de ellos sosteniendo una pistola cómicamente de gran tamaño y el otro sonriendo idiotamente mientras le disparaba por la espalda. Ya estaba vendido. Los juguetes se llamaban Desafío Láser y eran caros, tal vez $40 cada uno, pero papá estaba feliz de que yo estuviera tan entusiasmado con esas cosas. Ni siquiera sabía que existían antes de que fuéramos a buscar. Pensando que las pistolas de etiquetas láser podrían haber estado restringidas a lugares como el Fun Center, compró 4 juegos, cada uno de nosotros cargando 2 cajas para pagar. El problema era que solo tenían 4 en stock, 4 grupos de pistolas, chalecos y mochilas en total. Sabía también como yo que necesitaba 2 sets más, si los 6 jugábamos. Papá se enteró de nuestro juego poco después de que empezáramos, y aunque mamá estuvo un poco preocupada de que yo estuviera siendo adoctrinado por la cultura de las armas, papá simplemente se rió. Así era ella. Los niños eran niños, ¿verdad? Y mientras yo estaba afuera haciendo ejercicio, ambos estaban felices. Hice saber mis quejas cuando regresábamos al auto, sabiendo que solo estaba diciendo lo obvio. Papá prometió que obtendríamos otros 2 conjuntos, sugiriendo que deberíamos probarlos primero de todos modos en un juego de 4 jugadores. Fue lo suficientemente amable como para comprármelas en primer lugar, así que terminé de acuerdo con él. 2 de los chicos tendrían que sentarse fuera de nuestros primeros juegos o tal vez actuar como exploradores o espías desarmados. Pero de camino a casa vimos la tienda Goodwill Local. Papá y yo intercambiamos miradas, cada uno sabiendo lo que el otro estaba pensando. Mamá compró algunos de sus vestidos en la tienda y papá traía a casa cositas extravagantes hechas a mano cada vez que pasaba por allí. Pero nunca encontré mucho de mi interés allí y no me gustaba la sensación o la idea de que las cosas de segunda mano. A pesar de eso, sabía que valía la pena echarle un vistazo. Tal vez incluso tenían otro juego o 2 por poco dinero. Esa tarde para entonces, cerca de la hora del cierre por lo que recuerdo, y las filas para pagar estaban llenas de compradores, muchos de ellos madres con niños aburridos, con los brazos llenos de ropa gastada y decolorada. Solo por diversión, primero revisé la sección de videojuegos, pero la mayoría de los juegos aún eran de la última generación. Ya que no eran para lo que estaba aquí, de todos modos, rápidamente guié a mi papá a la parte de atrás donde estaban los juguetes usados. Siempre odié el olor ahí, el moho y los pañales sucios, así que no quería quedarme mucho tiempo. Miramos un poco a nuestro alrededor, pero la sección de juguetes era tan pequeña que gran parte de su espacio estaba invadido por viejas videograbadoras y televisores de mala calidad que reproducían películas de Disney en bucle. Rápidamente se hizo evidente que nuestra búsqueda sería infructuosa, pero una vez más, no me decepcionó demasiado. Estaba feliz con lo que tenía por ahora.
Cuando nos dimos la vuelta para salir y regresar a casa, noté una caja de cartón negra que colgaba un poco detrás de un feo estante de verde azulado lleno de cadáveres rotos de ositos de peluche que vomitaban relleno. Iba a dejarlo así, pensando que era una tumba de juguete mohosa, pero luego vi la forma de un arma en el costado de la caja. ¿Era esto realmente lo que pensaba que era? Corrí hacia él y lo saqué con un poco de esfuerzo, ya que estaba ajustado entre el estante y la pared. Mi reacción al sacarlo y mirar fue una tapa de alegría absoluta, como si de repente fuera la mañana de Navidad. Lo primero que vi fueron 2 pistolas sostenidas por un par de niños blancos, ciertamente rusos, pero típicos de los 80, sosteniéndolas en posición vertical como si fueran espías, y las armas no necesitaban ser demasiado estilizadas como las Laser Challenge, de ninguna manera. Hablaron por sí mismos. La caja era completamente negra excepto por la foto recortada en la parte delantera con los 2 niños y un cañón de la pistola de James Bond girando que terminaba en un círculo blanco detrás de ellos. Claro, era claramente una imagen de imitación, pero naturalmente me entusiasmó aún más, dado que GoldenEye todavía era mi diosa de los videojuegos en ese momento, y las armas se presentaron con precisión, colocadas en las manos de los jóvenes en ángulo para mostrar la mayor cantidad de detalle posible. La pintura de la caja estaba desconchada en varios puntos, y la tapa estaba especialmente decolorada. Pero aún así se veían muy bien. Me preguntaba qué niños afortunados habrían pasado esto a lo largo de los años. A juzgar por su apariencia tuve que suponer que era bastante viejo. Yo tenía razón. En la esquina vi el año del copyright de 198. El último dígito había sido reemplazado por cartón crudo donde la pintura había desaparecido por completo. Pero la antigüedad del producto no me molestó demasiado. Recuerdo haberme preguntado incluso en ese entonces si un juego de pistolas láser de la década de 1980 debía haber sido bastante pionero. Estos tenían que haber sido caros alguna vez. Abrí la caja y vi la calidad supuesta de los juguetes. La portada no mentía, mejor aún, había 2 pares de pistolas y chalecos de detección de golpes frontales, sosteniendo firmemente en un molde de espuma de poliestireno de gran tamaño, indicativo de la falta de previsión ambiental de la última década. Saqué una de las armas. Era pequeño, pero tenía cierto peso y la calidad de construcción era bastante buena. Estaba hecho de plástico negro fuerte y sólido, y tenía algunos adornos metálicos puramente estéticos para que pareciera un juguete. La punta del cañón donde se disparaba el láser también estaba hecha de metal, al igual que el gatillo y la mira de hierro. Rápidamente me di cuenta de lo peligrosamente real que parecía esta cosa, un fuerte contraste con las armas naranjas y grises del Laser Challenge. Si no fuera por el bisel de metal giratorio alrededor de los bordes que les daba una apariencia más juvenil, en este punto papá se había acercado y me había impresionado. «Vaya, ¿qué encontraste?». Se arrodilló en el suelo para examinar el aparato por sí mismo y luego notó algo en el arma que aún sostenía. Me lo señaló y me sorprendió no haberlo visto todavía. En la parte posterior de las miras de hierro habían 2 puntas verdes brillantes. No parpadearon ni vacilaron cuando se vieron en diferentes ángulos como los LED normales. También no tenían interruptor de encendido o apagado para ellos, ni el arma en sí. Compartimentos de batería, en cualquier lugar. Estas cosas eran creaciones sólidas y resistentes, que podrían haberse confundido fácilmente con armas reales, y ni siquiera podríamos decir lo mismo de cómo funcionaban. Ni mi papá y yo sabíamos qué hacer con las luces eternas, pero pensábamos que eran geniales. Mucho más tarde en mi vida me enteraría de que esas luces estaban hechas de tritio, un elemento radioactivo que se usa para iluminar algunas armas y relojes reales, u otros equipos que, por cualquier motivo, podrían necesitar una fuente de luz constante pero pequeña. El tritio es seguro, al menos para un material radiactivo, pero seguía siendo un elemento que arrojaba sus átomos. Cuando me enteré más adelante en mi vida y lo investigué, también aprendí que era un componente clave en las armas nucleares. Si alguno de nosotros se hubiera dado cuenta de un hecho tan siniestro sobre algunos de los materiales utilizados en un maldito juguete para niños, sabía que mi papá nunca lo habría comprado. Los chalecos parecían un poco más amigables, aunque el problema era que solo tenían cajas de sensores frontales, no mochilas como las unidades estadounidenses.
Sus cuerpos estaban hechos de plástico y tenían un solo círculo negro en el medio donde se detectaba el láser entrante. 4 correas de cuero estaban unidas a la parte posterior del dispositivo, sujetas con viejas hebillas de metal, que era otra señal de la edad de los juguetes. No había visto ningún tipo de juguete hecho del tipo de material que se oxida desde que era un niño pequeño, y de eso exactamente estaban hechas las hebillas. Se habían marchitado hasta convertirse en feas cáscaras marrones. Sus componentes metálicos molían unos con otros y producían un polvo de hierro. Pero eran las únicas partes de todo el conjunto que no habían envejecido tan bien. El resto era de alta calidad, sin un poco espeluznante en ese tipo de juguete industrial viejo extraño. Papá notó que en la parte posterior de las unidades del sensor estaba hecha de una capa delgada de metal sólido y plano, y había un pestillo visible. La abrió con bastante facilidad y reaccionó rápidamente para atrapar la gran batería que se cayó. Parecía familiar, como la batería de 6 pernos que se utiliza en una de las linternas de emergencia de mi padre. Pero era azul sólido, sin palabras, y la mayor parte se distribuía de manera diferente. Era más grueso, más ancho que el tipo de batería de gran tamaño al que estaba acostumbrado. Dentro del caparazón también noté un pequeño dial, pero todavía no lo toqué. Papá volvió a colocar la batería y cerró la escotilla. Me dijo que tenía el presentimiento de que esto no se fabricaba en Estados Unidos y que quería ver la portada. Le di la vuelta y me di cuenta de algo que debería haber visto antes. Las palabras, incluso el nombre del producto, no estaban en inglés. Era un idioma con el que no estaba familiarizado, casi extraño para mí, pero papá, mayor y más sabio, lo identificó como árabe. Pensé que era extraño, ya que el diseño de la caja se veía tan americano. Estaba decepcionado de nuevo, creyendo que la pistola láser de juguete de un país diferente no funcionaría con los otros conjuntos, y exhalé un suspiro audible. Papá lo notó y rápidamente me animó un poco de nuevo cuando señaló algo en la caja. Estaba mal traducido, pero estaba en inglés. En un rincón estaban las palabras humorísticas, pero prometedoras. Trabaja con muchos tipos. Al ver cuánto me gustaba el juguete, papá me dijo que esperara un momento. Salió de la tienda y volvió a entrar después de un minuto. Con una de las pistolas Laser Challenge en la mano, pulsó el interruptor del chaleco del equipo extranjero, haciendo que el círculo negro se iluminara con un carrillón monótono. Había unas pocas docenas de LED rojos detrás del plástico transparente, aunque algunos se habrían quemado. Le dio a la pistola de juguete un disparo de prueba a quemarropa, apuntando directamente a la zona de impacto. Funcionó para mi deleite. El chaleco emitió un pequeño zumbido digitalizado y una cuarta parte de las luces desaparecieron. Después del segundo golpe, otro cuarto se apagó. Papá parecía como si hubiera descubierto algo y abrió la escotilla de nuevo para mostrarme algo. El chaleco tenía un sistema de puntos de golpe, y el dial podía controlar cuánto daño podía causar un solo golpe. Al girarlo completamente a 4, un solo disparo eliminó todos los cuadrantes del círculo de salud. Era una característica genial, pero como siempre jugábamos asesinos de un solo golpe, sabía que la mantendría hasta el final. De todos modos, no era como si nuestros decorados americanos tuvieran opción. Lo último que noté fue que en el medio del círculo objetivo había un punto rojo un poco más grande que tenía una cabeza plana. A diferencia de la parte superior abovedada de las otras luces, su color también era un poco más oscuro, como si estuviera desgastando. Pero ambos chalecos eran idénticos en ese sentido, así que le presté poca atención. No pudimos encontrar una hoja de instrucciones en ninguna parte y mi papá todavía tenía algunas dudas, aunque el sistema parecía funcionar bien. Probamos todas las armas y los chalecos, y papá incluso volvió a su auto por segunda vez para buscar una de las cajas de plástico baratas de los otros juegos, que tenían lo que parecían luces naranjas de barricada de tráfico como sensores. Una vez más, todo era compatible. Parecía que era un trato hecho una vez que encontramos la etiqueta de precio descolorida y pelada. Me costó $20 el juego completo. Parecía una muy buena ganga. Aquí es donde puede esperar que la persona que nos llama vea el objetivo en cuestión y diga algo críptico o nos dé una mirada espantosa o feliz de tener que salir de aquí. Pero la anciana de la caja registradora estaba claramente cansada y lista para irse a casa en cualquier otro momento. Probablemente no hubiera sabido nada sobre el juguete de todos modos. Papá lo pagó y salimos de la tienda justo cuando se estaba cerrando. Al día siguiente, sábado, sabía que sería increíble. Cuando la pandilla se reunió en la casa de los gemelos después del almuerzo,
Revelé los decorados y estaban entusiasmados con la idea de tener nuestras propias pistolas láser. Los decorados extranjeros, por supuesto, acapararon la atención sobre los americanos normales. Brian sugirió que hiciéramos piedra, papel o tijera para ver quién podía usarlos, pero después de un debate al final reclamé uno de ellos, habiendo sido yo quien los encontró. Tuvimos que compensar un poco ya que los extranjeros no tenían unidades de mochila, haciendo imposible los ataques furtivos desde la parte trasera de sus portadores. Eso sería una gran desventaja para los demás, así que simplemente mantuvimos dentro de los paquetes los golpes traseros de los conjuntos estadounidenses. Era un poco tonto solo poder dar un golpe oficial en la parte frontal de alguien, lo que significaba esperar a que simplemente se dieran la vuelta para matarlos si estabas acechando detrás de ellos, pero nos encargaríamos de eso. Nick se ofendió un poco al principio después de que le expliqué la razón por la cual debería conseguir el otro. Por lo general moría primero, el más frecuente, y era un tirador pésimo. Todo un logro teniendo en cuenta la precisión de las balas imaginarias. Pero su hermano Peter estuvo de acuerdo con la desventaja y con eso nos fuimos a un día de combate a muerte por equipos en el vecindario. Hill y Brian estuvieron en mi equipo la primera vez y pateamos traseros con un puntaje sólido de 3-0. Después de eso tomé a Nick y Devin, por lo que ambos conjuntos antiguos estaban en un solo equipo. Devin fue derribado, pero Nick y yo no fuimos afectados por una emboscada de largo alcance que tuvo lugar en una de las curvas de la cuadra. Esa fue la primera indicación de que estos viejos aparatos eran realmente de mayor calidad, o al menos más potentes que los demás. Si bien Devin disparó 3 o 4 veces antes de que lo golpearan, ninguno de ellos tuvo impacto en Peter y Brian y Hill. Pero las armas que Nick y yo teníamos eliminaron a todo el equipo enemigo, uno tras otro, después de que nos tomamos un segundo para estabilizar nuestro objetivo. Después de un tercer juego nos dimos cuenta de que tener dos niños con los conjuntos antiguos en un equipo les daba una desventaja injusta. Habiendo hojeado el manual de los juguetes americanos, recordé haber leído cómo la luz del sol podía interferir con el láser. Eso tenía sentido, pero parecía que el alcance de 200 pies anunciado también era una mentira en primer lugar, ya que Hill informó que tenía que acercarse a unos 15 pies para acertar con su pistola de plástico gris. Los negros, sin embargo, nos tomamos un descanso para determinar su alcance haciendo algunas pruebas, y Brian retrocedió unos 10 pies hasta que los golpes de Peter con mi arma negra ya no se registraron. Tenía que estar despejado al otro lado de la manzana, a unos 500 pies de distancia. Incluso entonces bajó la luz directa del sol, hasta que su chaleco dejara de zumbar. Todos pensamos una vez más en los geniales que eran estas cosas, pero yo estaba un poco inquieto. Se sentían demasiado poderosos, como si hubiera láseres industriales incrustados en las armas negras con los que los niños no deberían de jugar. ¿Qué pasa si golpeamos a alguien en el ojo? Pero para los demás, las pistolas se habían convertido básicamente en rifles de francotirador. Claro, todavía teníamos que ser precisos a larga distancia, pero podíamos acertar desde mucho más lejos de lo que parecía normal. El descubrimiento de las habilidades del conjunto extranjero cambió la dinámica del juego. De repente Nick y yo fuimos considerados líderes de escuadrón permanentes. Éramos los especialistas, destinados a ser temidos. Fue entonces cuando Peter comenzó a pedirme que cambiara de equipo con él. Le dije que podía tener mi set de mañana, pero después de algunos juegos más comenzó a lloriquear y quejarse al respecto. A las 3 en punto, hicimos una pausa para comprar bocadillos, refrescos y agua, para reponernos. Habíamos jugado mucho y duro hasta ahora, y las otras personas del vecindario se habían dado cuenta de nuestras payasadas, pero nos estábamos divirtiendo demasiado como para darnos cuenta o preocuparnos por lo que pensaban de nosotros. Siendo un buen tipo, cedí y le dije a Peter que podía quedarse con mi set para la siguiente ronda de juegos que duraría hasta que termináramos la noche. Tenía la mejor puntería y una pequeña sonrisa maníaca se extendió por su rostro mientras sin duda se preguntaba cómo sería lograr disparos milagrosos, cómo lo haría un francotirador profesional. Sin embargo, la cosa era que Nick y yo no podíamos quitarnos los chalecos. Lo intentamos todo, pero las hebillas estaban configuradas de manera extraña, pequeños bastardos. Ni siquiera sabíamos si nos estábamos presionando correctamente, o si teníamos que moverlos de cierta manera, o si era la fricción causada por el óxido lo que los mantenía en su lugar. Eventualmente nos dimos por vencidos y tuvimos nuestro refrigerio en el interior con ellos todavía encendidos, luciendo como idiotas, un poco para diversión de los demás. Aunque no podía quitarme el chaleco, igual intercambié armas con Peter. Eso parecía lo suficientemente bueno para él.
sosteniendo el plástico gris barato en mi mano. Sabía que tomaría un poco de tiempo acostumbrarme a sus limitaciones. A medida que avanzaba el día y se enfriaba un poco el sol poniente, comencé a dar mis primeros golpes sin la ventaja de un mayor alcance, y realmente comencé a notar las extrañas peculiaridades del chaleco. Por un lado era incómodo. Las correas de cuero que pasaban por mis hombros y alrededor de mi estómago habrían sido cómodas si no estuvieran tan apretadas. Además de eso, la placa de metal en la parte trasera de la unidad de detección de impactos presionada firmemente contra la piel estaba fría y nunca alcanzaba la temperatura corporal. Además, una vez de un golpe por primera vez, pude sentir un pequeño cosquilleo de electricidad proveniente de la placa trasera. Sin embargo, era realmente pequeño, menos que el de un choque estático. Ni siquiera me di cuenta la mayor parte de mi tiempo, pero estaba allí. No podía decir si fue deliberado como una especie de retroalimentación de impacto fallida o más bien como algo más grande, contenido, pero goteando muy levemente cada vez que un hilo láser estaba lo suficientemente cerca para ser detectado por el círculo de frente. Pero lo más extraño de todo eran las líneas eléctricas cercanas. Eran viejos y zumbaban, a menudo en ciclos, pero cada vez que me acercaba a ellos parecían zumbar más fuerte o comenzaban a zumbar si estaban callados en ese momento. Aprendí sobre los campos eléctricos en la clase de ciencias el último año de escuela secundaria y pensé que algo en el cuadro de impacto podría haber estado causando algún tipo de interferencia, pero realmente no pensé en cuán poderosa tendría que ser la batería para hacer tal cosa. Sin embargo, comencé a sentirme inseguro al transportarlo. Y de repente, recordé el momento en el que mi papá lo encendió por primera vez en la tienda. No pensé en eso en ese entonces, pero cuando lo hizo, la luz fluorescente sobre nosotros parpadeó solo brevemente. Crecí con el miedo a la electricidad. Los enchufes siempre me habían asustado muchísimo cuando era niño, como si el simple hecho de tocar cualquier parte me pudiera electrocutar. Un presentimiento me dijo que algo andaba mal con este juguete. Ahora desearía haber dicho algo o haber cancelado el juego por completo. Después del primer juego, después de los refrigerios, cuando dejé que el otro equipo usara las dos pistolas negras y nos derrotaron, Peter nos dio a su hermano Nick para igualar el marcador. Se unió a Devin y a mí y después de la cuenta regresiva de 60 segundos que se usó para separar a los equipos, salimos y decidimos patrullar en lugar de hacer una base esta vez, ya que Devin nunca le gustó sentarse y esperar, para que la oposición no se encuentre. El equipo de Peter debe haber estado haciendo un buen trabajo escondiéndose porque no pudimos encontrarlos después de 2 barridos de cuadra. Mientras detrás de cada una de nuestras casas cubrimos la cuadra adyacente y aún así no encontramos ninguna señal de ellos. Fue buena idea separar un poco al equipo para que no lo derribaran en una sola emboscada, pero siempre odié separarme por completo e ir a patrullar solo. Pero Peter y su pandilla de bastardos astutos querían jugar las cosas de esta manera, por lo que no tuvimos más remedio que separarnos y cubrir más terreno. Revisé para asegurarme de que Devin y Nick tenían sus walkie-talkies configurados en los canales adecuados y nos dirigimos por caminos separados. Ahora, solo, mis sentidos se intensificaron. Podía sentir las gotas de sudor de mi frente y escuchar el leve zumbido de las líneas eléctricas caídas. Estaba tranquilo, y el aire estaba quieto. Todos los demás en el vecindario habían entrado. Cansado de la ronda, comencé a caminar por el medio de las calles poniéndome al descubierto. Si alguien se moviera para dispararme podría reaccionar a tiempo, tal vez no. Era, después de todo, un solo juego, y me estaba impacientando y quería que salieran. Conseguí mi deseo. Mientras caminaba por la calle vacía justo enfrente de mi casa, Brian saltó de los arbustos, me apuntó y disparó. Escuché el zumbido y sentí el cosquilleo y miré hacia abajo para ver desaparecer las luces rojas. Orgulloso de su muerte, Brian sonrió y caminó hacia mí. A pesar de estar un poco enojado porque su equipo decidió esconderse como maricas en esta ronda, todavía pensé en un pequeño cumplido para darle, pero nunca salió de mi boca. Justo cuando se paró frente a mí, escuché un fuerte estallido en la distancia. Sonaba eléctrico, como si un transformador acabara de explotar. Al mismo tiempo nuestros walkie-talkies dejaron escapar una fuerte pero breve ráfaga de estática. Brian y yo miramos a nuestro alrededor, tal vez esperando ver chispas cayendo de un poste de energía o algo así. Esperamos unos minutos, todavía al aire libre. Brian se quedó conmigo a pesar de estar en el equipo opuesto.
El estallido nos había sacado del juego, nos sobresaltó. Eventualmente nos acomodamos de nuevo y nos preparamos para separarnos. Brian de regreso a su escondite y yo a la zona muerta. Pero entonces, Dios, ese horrible olor. Sabía lo que era. Creo que todo el mundo lo sabe. Ese hedor punzante de una quemadura eléctrica es similar al polvo que se quema en un calentador, pero mientras que ese aroma es casi agradable en cierto modo, una quemadura eléctrica es un olor amenazante que nunca querrás experimentar. La última vez que tuve fue cuando nuestros microondas prácticamente explotó el año pasado, que fue desagradable. Con la posibilidad de que hubiera encendido cerca, abandonamos el juego y usamos el walkie-talkie de Brian intentando comunicarnos con Peter y Hill. No tuvimos respuesta las primeras veces que intentamos contactarlos, pero en el quinto intento, algunos comentarios sugirieron de que en el otro extremo estaba presionando el botón del transpondedor. Nadie del otro lado habló, pero aún así escuchamos algo. Brian tuvo que subir el volumen al máximo para escucharlo. Sollozos débiles. Preocupados por nuestros amigos, salimos corriendo juntos, recorriendo el vecindario. Tardamos 10 minutos en ver a Devin, en que nos había visto primero y nos estaba haciendo señas para que bajáramos desde el borde del límite del campo de juego. La acera más lejana posible en la última manzana del barrio. Salir a la carretera te hacía morir, no si alguien más te viera hacerlo. Corrimos hacia él y vimos a Hill examinando esta pendiente pronunciada al costado de la carretera, donde un desagüe pluvial alimenta el agua que corre hacia un área similar a una zanja que a menudo estaba embarrada. También estaba cubierto de malas hierbas y enredaderas que trepaban por los cedros cercanos, que se condensaba en un pequeño y feo bosque típicamente ocupado por borrachos y basura. Por razones que nunca entendimos, esta área, el borde de nuestro campo de batalla, era el escondite favorito de Nick. A veces todavía estaba en la zanja, con los ojos mirando al nivel de la calle. Después de que todo el equipo contrario ya estaba muerto, junto a Hill estaba Peter, de una forma que nunca antes le había visto. Estaba en estado de shock, meciéndose hacia adelante y hacia atrás muy suavemente en posición fetal. Le pregunté a todos qué había pasado, pero Hill no estaba presente en ese momento, y no sabía nada al respecto. Peter aún tenía que decir una palabra. Nick no estaba a la vista. Traté de sonsacarle una respuesta a Peter, pero él solo me miró con ojos como platillos. Cuando comencé a sacudirlo y exigí saber qué estaba pasando, murmuró algo, pero era tan silencioso que bien podría haberlo pronunciado en silencio. Sin embargo, hasta el día de hoy, lo más cercano que puedo pensar en lo que dijo sería: lo vi, le disparé. Se me cayó el estómago. Peter no me dio una respuesta directa, pero todavía tenía una profunda y creciente preocupación de que algo terrible le había pasado a Nick. Que tal vez la caja de golpe lo había electrocutado. Era morboso. Pero esa es la conclusión a la que mi mente saltó instantáneamente. Hill, Brian, Devin y yo buscamos en el área, hundiéndonos en el barro en ocasiones. Olí el aire, oliendo la quemadura eléctrica de nuevo. Cada segundo que pasaba sin que encontráramos a Nick con dolor, o algo peor, era un pequeño alivio. Pero no encontrábamos ni rastro de él en lo absoluto, hasta que comenzamos a regresar con Peter. Escondidos en la maleza de la pendiente, su color rojo ahora distinguible en la hierba, estaban los zapatos de Nick. Hill los miró más de cerca, pero cuando trató de levantarlos, Peter gritó de repente: «No los toques». Hill acató la petición. El pánico se apoderó de los cuatro que todavía estábamos en la realidad, y rápidamente corrimos a la casa de Devin, la más cercana a nuestra posición actual, y le dijimos a sus padres. Finalmente llamaron a la policía cuando logramos convencerlos de que no estábamos haciendo una broma, y realmente no pudimos encontrar a Nick. El resto del día fue un infierno, pero al menos pasó rápido. Llegó la policía, al igual que los padres de todos. El padre de Peter lo llevó a casa, ya que estaba demasiado traumatizado para poder ayudar a los oficiales de alguna manera. A medida que llegaban los más coches de policía, les explicamos todo lo que estábamos haciendo. Uno de los policías incluso mencionó cómo nos había visto en ese mismo día mientras patrullaba. Un grupo de búsqueda comenzó alrededor del atardecer y mientras tanto, estuvimos atrapados afuera en el calor, sudando como locos al costado de la carretera mientras nuestros corazones se aceleraban.
La policía tenía poco para continuar y ningún testigo además de Peter. ¿Con quién sabían que tendrían que hablar de inmediato? Fui el primero en sugerirles que encontraran la caja del sensor de golpe y la pistola del juego de láser. Eso les hizo sentir un poco de curiosidad. Les expliqué los dispositivos tanto como pude, incluso el hormigueo que sentí. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que el juguete sonaba peligroso, pero aún así, era solo un juguete. Sin embargo, decidieron llevarse el set extranjero para una mayor investigación. No tenía argumentos. Después de lo que podía haberle pasado a Nick, ya no quería tener nada que ver con el set, o para el caso, las etiquetas láser o la pistola. Sabía que el juego, en cualquier forma que pudiera haber tomado después de este día, ahora estaba contaminado. Rápidamente encontraron el arma de Peter, tirada en la hierba alta justo al lado donde se había sentado. El de Nick fue descubierto poco después, no muy lejos de sus zapatos. Pero incluso con su ayuda no pude quitarme el chaleco. La maldita cosa se sentía como si estuviera permanentemente atada a mi cuerpo. Finalmente el padre de Devin trajo un par de tijeras de metal de su garage para quitarme la caja de éxitos y tuvo que trabajar para cortarme las gruesas correas de cuero. Pero al menos yo era libre. Seguro, la policía tomó el dispositivo y comenzó una búsqueda del otro. Solo que, como Nick, nunca lo encontraron. Durante las siguientes semanas, peinaron todo el área en busca de la caja de impactos y de su portador, e incluso sacaron barro para ver si se había hundido. Empecé a tener visiones de él explotando en una brillante bola de fuego nuclear, vaporizando a Nick. Pero me guardé las pesadillas para mí. Los padres de los gemelos deben haber sufrido más que yo, y sabían que era mi culpa. A pesar de todas las garantías de ese día, y las que siguieron por parte de la policía, nunca encontraron a Nick. Su desaparición fue noticia local y luego estatal. Nunca se nombró a ningún sospechoso. Cada vez que pasaba por el tablero de niños desaparecidos en Walmart, veía su rostro, obsesionándome, mirándome por encima de la descripción y el número para llamar. Vi ese cartel colgado durante años hasta que me fui a la universidad y dejé atrás a mi viejo pueblo y a mis amigos, todos los cuales quedaron irrevocablemente destrozados por el incidente. En mi último año, salí para las vacaciones de invierno, pero ahora me había inventado esa realidad que mencioné antes. Aparté de mi mente la idea de que el juguete de láser lo matara y llegué a creer, como lo hizo en el pueblo, que Nick había terminado como otro niño desaparecido secuestrado que nunca regresaría. Al volver a casa tuve un flashback de su funeral, 2 años después de su desaparición. No pude mirar a sus padres o a Peter a los ojos desde el otro lado del ataúd vacío de Nick. El pasado no se quedó muerto. Cuando llegué a mi casa, mi madre me dijo en voz baja que Peter había estado llamando recientemente, preguntándome por mí cada 2 días. Ella me dijo que debería ir a verlo. Yo no quería, pero por supuesto tenía que hacerlo. Me acerqué a su casa, donde todavía vivía con sus padres. El lugar se había ido al infierno, la pintura se estaba desprendiendo, el césped era tan alto que los árboles podrían haber comenzado a brotar. Y una vez que me dejaron entrar, el olor a alcohol era casi insoportable, con tanta motivación como un zombi. El papá de Peter se reunió con su esposa en el sofá, donde ambos miraban la televisión sin vida. Incluso 8 años después, la muerte de Nick había dejado una cicatriz en la casa. Caminé y entré en un desorden sucio y abarrotado de lo que alguna vez fue una gran sala de estar. El lugar había encajado perfectamente en un episodio de Hoarders. Y he aquí un detalle inquietante. Enterrado bajo una bolsa de basura con latas de cerveza que bloqueaba la televisión, pude ver una Nintendo 64 en el suelo. Por lo poco que parezca, debe haber estado sin usar desde ese día, ya que la copia de GoldenEye de Nick todavía estaba conectada. Este lugar apestaba a desesperación. Desesperadamente quería irme, pero si Peter quería hablar, sí tenía respuestas. Entonces tenía que reunirme con él. Estaba en su habitación, también zona catastrófica. Latas de bebida energéticas vacías se alineaban en el suelo. Pude ver que se había dejado una barba rebelde antes de darse la vuelta en la silla de su computadora, después de salir de un MMORPG con el que no estaba familiarizado. Lo saludé lo más amablemente posible. Podía ver su tristeza en sus ojos hundidos, pero lo que realmente estaba escondiendo era su ira. Cuando me habló,
fue en lo que solo puedo describir como ladridos contenidos. Él debe haber tenido nada más que odio por mí, por lo que no lo culpo, que estaba luchando por controlar. De repente comenzó a dejar todo ahí afuera, sacándolo de su pecho, por fin. Sus padres lo habían estado enviando a un terapeuta durante 8 años desde ese día, y él dijo que mientras ella lo ayudaba y él progresaba lentamente, odiaba a la perra interior, porque ella no le creyó cuando compartió su relato de los hechos. Luego me dijo que acababa de empezar a ir al psiquiatra y esperaba que le creyera. Comprendiendo su ira y sintiendo ahora nada más que lástima, hablé con él, tranquilizándolo. Eventualmente se relajó, un poco después de sacar todo el desprecio que tenía por mí. Respiró hondo y todo su cuerpo se estremeció, como si anticipara una gran revelación próxima. Eso fue justo lo que obtuve, por mucho que me doliera, la verdad, por fin, y esa temida reivindicación que mencioné al comienzo de nuestra historia. Nunca volví a su casa ese día para recuperar la caja, asumiendo que la policía se la llevaría. Pero vi como Peter metió la mano debajo de su cama. El espacio parecía un basurero innavegable. Y sacó esa caja negra que había visto en mis sueños muchas veces. Quitó la cubierta podrida y húmeda. Un olor a moho explotando desde el interior. Pero fue lo que sacó de la caja lo que realmente me revolvió el estómago. Era la caja del sensor de golpes que faltaba. Solo que el caparazón frontal de plástico había sido claramente deformado y marcado por el calor extremo. Se había derretido parcialmente sobre el círculo negro del medio y las correas de cuero estaban chamuscadas. Conteniendo el vómito, Peter volteó el dispositivo casi alegremente, como si en su mente dañada se suponía que me iba a gustar lo que me estaba mostrando. La parte posterior del metal había sobrevivido casi intacta, pero había una gran abolladura en el medio donde hizo contacto con la batería. Sin embargo, la bisagra ya no estaba bloqueada en su lugar y la placa trasera se abrió libremente para revelar el interior de la cáscara. No había ni rastro de la batería en sí. Su compartimento era de un negro sólido y parecía haber rastros secos de ácido de batería. Solo podía suponer que la batería había explotado en su totalidad. Sin embargo, la cantidad de energía que tenía dentro debe haber sido increíblemente letal. Peter de repente me gritó, sacándome de mi estupor aturdido y enfermizo. Luego procedió a llamarme idiota repetidamente por no leer las instrucciones. Gemí en respuesta diciéndole que no vi ninguno. De un solo golpe, Peter arrancó la espuma de poliestireno, que noté que ya se había roto en varios pedazos. Debajo de lo que quedaba del bloque blanco fracturado había un folleto delgado y amarillento. Las armas estaban impresas en blanco y negro en la portada. Ahora aterrorizándome con la culpa, comenzó a empujar el libro de instrucciones mohoso en mi cara, empujándolo hasta que estuvo a unos centímetros frente a mis ojos cada vez que pasaba una página, mientras me gritaba que lo leyera. Aunque estaba temblando, hice mi mejor esfuerzo para hacerlo. La mayoría de las instrucciones estaban en árabe, pero había pequeños cuadros de advertencia etiquetados con un signo de exclamación en un triángulo que estaba en varios idiomas, incluidos francés, español e inglés. Cada página tenía una imagen del uso adecuado. Los chicos de la tapa de la caja demostraban varias formas de golpearse unos a otros con los láseres o simplemente cómo conectar el equipo. Aparte de algunas instancias del símbolo del trébol radioactivo, las advertencias parecían inocuas al principio. No apuntes a los ojos, no dejes de jugar de vez en cuando, no los uses bajo la lluvia, etc. Le dije a Peter que no entendía qué fue lo que salió mal. Sabía lo suficiente en este punto, que había descubierto que mató a Nick y que había escondido el chaleco de su hermano en la caja. Le dije que lo sentía mucho, pero de nuevo que no entendía. Antes de mostrarme la última página, Peter dijo que se quedó con el chaleco quemado y retorcido para poder averiguar qué pasó por sí mismo. Tal vez pensó que la policía no sería capaz de hacerlo. No puedo esperar saber. Más tranquilo ahora pasó a la última página y me entregó el libro. Mi estómago se revolvió de nuevo. La advertencia era simple y, como el resto del producto, estaba mal traducida. Peligro. Zona de golpe crítico. Estas palabras estaban debajo de un diagrama de un círculo de impacto negro, donde una flecha apuntaba a esa pequeña luz central.
y había una imagen descriptiva de uno de los chicos disparándolo al otro con una sonrisa demoníaca y una mirada de victoria en su rostro mientras tan felizmente enviaba al otro chico de la tapa a la caja del olvido. El otro chico que gritaba de puro dolor y terror cuando su chaleco explotó y su cuerpo se convirtió en finas partículas de ceniza. Pero Peter no había terminado, tenía una última cosa que mostrarme. Cuando alcanzó la parte superior de la librería, en su habitación, noté las leves marcas de rasguños en el respaldo del metal de la caja destruida. Parecía que alguien había tomado un destornillador para raspar algo violentamente. Peter me mostró un pequeño frasco de plástico tapado con un corcho que se había sacado de su estante. Dentro hay una acumulación sólida y negra de lo que parecía ser hollín. Me dio una sonrisa repugnante y me dijo: «Ha pasado mucho tiempo desde que has visto a Nick. ¿No es así? Saluda, Nick». Me sentí empujar y golpear el suelo, pero no pasó nada. Mi mente se revolvió tratando de aceptar lo que acababa de ver y me dijeron. Imaginar el miedo, el dolor, mientras mi amigo se convertía en cenizas tan pequeñas que se las llevó un ligero viento, asesinado por su propio hermano, Peter, ojo de águila, que había obtenido un crítico. Antes de darme la vuelta y salir corriendo de la casa, Peter, sosteniendo lo que quedaba de su hermano gemelo, me dio un consejo. «Yo vería un terapeuta, Justin. Ayudará». Ahí lo tengo todo abajo. ¿Feliz, Dr. Strauss? Ya sea que alguien lea esto o no, ya no me importa. Tal vez con el tiempo, registrar lo que sucedió realmente me ayude. No sé. Lo que sí sé es que durante todo un día llevé, lo que asumo, fue la idea de un fabricante de juguetes pervertido de Europa del Este, de un juego divertido para los niños. Una bomba de relojería andante esperando un blanco. ¿Cómo se las arreglaron para perderse todos sus anteriores dueños? No tengo ni idea. Si decides buscar otro conjunto de alguna fantasía oscura y enfermiza, y eres lo suficientemente estúpido como para comprarlo después de leer este diario, que algunos impulsos robaron y publicaron en línea, trata de no jugar con alguien cuya oportunidad valga la pena. No se sabía que era real o que era inventado en los foros de Creepy Toy. Creo que cuando leí esta publicación por primera vez, la descarté como otra historia inventada, pero me gustó un poco el aspecto del juguete atómico industrial de la Guerra Fría. Resultó que tenía una respuesta final que nunca vi, hecha solo unas horas antes de que el foro se cerrara de forma permanente. No creo que muchos, si algún miembro vio esta publicación antes de que el sitio dejara de existir. Aquí está a continuación. Hola, estoy publicando desde Polonia. Tengo un buen conocimiento del inglés. La caja que describe se parece mucho a una que vi en el ático de un vecino. Era un coleccionista de cosas raras. Su caja estaba en muy buen estado, con un año de 1986. Aún tenía las instrucciones originales y yo también he visto esta imagen del niño disparando al otro, haciéndolo estallar. ¡Qué juguete infantil más aterrador! Es imposible decir quién lo hizo, ya que no hay nombre de la empresa en la caja. Por lo tanto, también sería muy difícil encontrar cuántos se fabricaron, el idioma de la caja y la mayoría de las instrucciones ciertamente bielorruso. Desearía poder contar más sobre este producto, pero lamentablemente, incluso como coleccionista, a su caja le faltan armas y los chalecos reales. Qué extraño que un juego completo llegara hasta una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Espero que la terapia te ayude a superar este momento de tu vida. Cuídate.